grabar. Ahí se está grabando. Ya, vamos a darle. Ya, tipos de células. Nosotros tenemos varios tipos de células. Tenemos la célula eucarionte animal, la eucarionte vegetal. Tenemos las células procariontes. Y también les hago una mención especial a los virus, que si bien no son células, porque no están vivos, no realizan funciones ni nada por eso, no son organismos vivos, es necesario que ustedes reconozcan que no son organismos vivos, ya que les pueden preguntar en alguna pregunta si un virus es un ser vivo o no es un ser vivo. Entonces es importante que ustedes lo consideren como un organismo, no, como una molécula al fin y al cabo. Es decir, un virus al fin y al cabo es una molécula que se replica, no es un organismo vivo. Eso hay que quede muy claro. Las diferencias de estas células nacen principalmente por temas estructurales que pueden tener dentro o por genealogía, o sea, como por herencia que tienen estas células. Ahora, la definición de célula es eh, la unidad básica o más pequeña, estructural y funcional y de herencia de todos los organismos vivos. ¿Qué significa esto? Estructural significa que conforma a los seres vivos. El organismo, o sea, la parte más pequeña de nuestro organismo son las células. Funcional, porque es capaz de adaptarse o responder ante los estímulos del medio. Si yo tengo una célula y, por ejemplo, estoy ante calor, la célula va a responder de una forma. O si yo muevo las manos y se genera mucha fricción, la célula también va a responder de una forma. Por ejemplo, puede ser que mi mano secrete más sebo y eso va a significar una respuesta a nivel celular. También de herencia. Tanto los organismos que se reproducen por la vía como mitosis, por así decirlo, por yemación, bacterias, levaduras que se reproducen de una manera totalmente asexual, se reproducen de esa forma y aún así sigue siendo herencia. Nosotros los seres humanos realizamos la meiosis, un proceso que ya lo van a ver más adelante en otra clase, si es que no lo vieron antes. Eh, pero al fin y al cabo todos los organismos dejan descendencia y se reproducen, para eso existen, si no, no existirían los organismos. Ya, acá un listado, una tabla más o menos por los tipos de organismos. También revisan el Power, ya sé que tienen poco tiempo porque gran parte de ustedes son estudiantes, pero acá está mucho más organizado en la tabla las diferencias entre unicelulares y pluricelulares. Básicamente, y a grandes rasgos, un unicelular es un organismo compuesto por una sola célula. Dentro de estos tenemos las bacterias de toda la vida, los protozoos, que son como una especie de animalito muy chiquitito, son células eucariontes, fungi, que son los hongos, cromistas, que la verdad eso no importa, no les va a entrar, y arquea, que la verdad es un término como medio extraño, pero es como mm, organismos que tienen como características como de eucariota y procariota, como están mezclados. Entonces, es una terminología que la verdad no se ocupa mucho. Son en general muy pequeños, o sea, pueden haber organismos que sean unicelulares, que sean grandes, pero la verdad es que son muy pocas las excepciones. Hay organismos microscópicos, en general son organismos microscópicos, eh, y pueden vivir en hábitats muy extremos. Por ejemplo, hay bacterias que crecen cerca de depósitos volcánicos, tanto sobre el nivel del mar como bajo el nivel del mar. Acá, por ejemplo, tenemos el caso del tardígrado, que es un animal extremófilo que es pluricelular, no es unicelular, pero que aún así puede vivir en condiciones extremas. Yo lo puse aquí precisamente para que sepan que igual hay animales o organismos eucariontes que pueden vivir en condiciones extremas, pero la verdad son bastante pocos en comparación a los unicelulares
que evolutivamente han tenido que tener que sobrevivir a condiciones más adversas. Bueno, en pocas palabras, un pluricelular entonces sería un organismo compuesto por dos o más células. Son organismos eucariontes que pertenecen a el reino animal, a las plantas, a los hongos y a los premitas. Pueden ser micro o macroscópicos. Es el caso de, por ejemplo, eh, de los, los tardígrados, por ejemplo, ese es un caso. En hábitats extremos generalmente ausentes. Y a diferencia de los unicelulares, los pluricelulares tienen una alta tasa de especialización celular. Por ejemplo, yo tengo acá mi boca, tengo mi nariz, tengo mis ojos. Son células que, a pesar de poseer el mismo material genético, se diferencian y cumplen funciones totalmente diferentes. La función que cumple la célula que tengo en el esmalte de los dientes no es la misma función que la célula que tengo yo en los labios. Es muy diferente. En cambio, los unicelulares no tienen una tasa como de especialización celular, sino que tienen que modificar su material genético, compartírselo entre ellas como para poder adaptarse a las condiciones en el medio. Entonces, es una característica muy importante de diferencia entre los unicelulares y los pluricelulares. Vuelvo a repetir y a recapitular, los unicelulares tienen dificultad para o sea, no tienen porciones como diferenciadas. En general, forman como un todo. Los unicelulares pueden vivir en colonias y es usualmente más fácil verlas en colonias, o sea, con individuos que pertenecen a la misma especie agrupados, pero no presentan una diferenciación. Tenemos, por ejemplo, las bacterias, ustedes las pueden ver, en general crecen como agrupadas en la plaquita. También los pluricelulares son organismos que crecen más dispersos y que no tienen que pasar por eso, y se diferencian mucho más. Ya. Eh, ya, pluricelulares, acá como para que ustedes dimensionen, mucho mejor el contenido anterior. Acá tenemos una planta, la planta obviamente tiene varias partes, son diferentes células, son especializaciones celulares. Organismos pluricelulares, por ejemplo, acá tenemos un corte histológico de la tráquea. Acá se ven, por ejemplo, varios tipos celulares. Tenemos, por ejemplo, a veces un epitelio, que es como un recubrimiento, que es como la piel, es un recubrimiento. Acá tenemos probablemente una glándula que secreta una sustancia. Acá tenemos, por ejemplo, tejido, tejido sanguíneo, sangre. Y acá hay tejido de varios tipos. Entonces, esta foto me sirve para, como para mostrarles que, a pesar de que, por ejemplo, ustedes puedan ver la piel acá todo igual, la verdad no es tan así. Tiene diferentes como especializaciones en su corte. Ya, eso es muy importante entenderlo. De acá, por ejemplo, el gato que estamos viendo aquí, que dice que está helado, que hoy día sí está muy helado, también tiene varias diferenciaciones en su cuerpo. Ya, acá yo les dejé un quiz. Yo se los voy a mandar al final de la clase. No lo quiero que lo hagan ahora porque necesitan la clase como para hacerlo. Este quiz no es mío, así que tiene como un tiempo limitado en el que se puede hacer, que es como un mes. Pero ahí lo pueden realizar y el quiz no es para siempre, por eso traten de realizarlo ahora y no lo dejen para después. Tienen como 2 semanas, 2, 3 semanas para poder hacer. Acá organismos unicelulares tenemos las bacterias, las protozoos, las algas coloniales, que son, por ejemplo, mm, ¿ustedes han visto como esas como algas que crecen como en los esteros, en los ríos? Ya, esas son al fin y al cabo como algas unicelulares. O sea, ustedes las ven así como que parece como una alga que puede ser como un organismo entero, pero la verdad son un conjunto de células que viven como en colonia. También tenemos las levaduras, que son hongos totalmente unicelulares. El pan, por ejemplo, se hace con levadura. Ahí hay un ejemplo. Y acá, por ejemplo, tenemos la placa Petri, con una colonia de bacterias creciendo sobre ella.
probablemente gram positiva. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Porque de acá en adelante vamos como con la materia de organelos así como full. ¿Están así o están así? ¿Como los conejos o como la foto? ¿Van bien? ¿Van bien? Avísenme, por favor. Ya, van como avión, qué bien. Ya, vamos ahora a darle con los organelos de las células. Como les decía, las células, como para poder adaptarse a los diferentes tipos de condiciones que nosotros tenemos como en la vida, en el ambiente, en el mundo, en el planeta, quizá otros planetas, pero hasta el momento nosotros sabemos que en este planeta necesitan realizar diferentes tipos de adaptaciones. Por eso una bacteria no es lo mismo que una célula animal y por eso ustedes no son iguales a una planta de alcachofa. Son totalmente organismos diferentes. Acá, por ejemplo, tenemos la célula animal y la célula vegetal. Como se ven, tienen unas diferencias de organelos y estructurales bastante diferentes. Ahora vamos a pasar a verlo bien. Ya, vamos a hablar sobre lo primero, lo más importante, la membrana plasmática. La membrana plasmática es el recubrimiento que tienen todas, absolutamente todas las células en su interior. De hecho, no existe célula que no tenga membrana plasmática. Eso es muy importante que lo tengan en consideración. No hay célula que no tenga membrana plasmática. Todas la tienen, independientemente de si son procariontes, son eucariontes, animales, vegetales. Todas, absolutamente todas, tienen membrana plasmática. Eh, la membrana plasmática, al fin y al cabo, es como los guardianes de la célula. Básicamente, lo que hacen es ver qué puede entrar, qué puede salir, seleccionan las moléculas que entran, las moléculas que salen, eh, reciben señales, mandan señales. Es el recubrimiento al fin y al cabo externo de la célula y se tiene que encargar de que todo ande bien y que nada que sea dañino se pueda como colar. En su superficie tiene diferentes como su superficie y de manera como transversal, como insertas en ella, tiene varias estructuras, pero eso ya van a tener una clase completamente de eso, así que no les voy a meter la cabeza con eso. Pero tiene, por ejemplo, acá unas glicoproteínas que son como unos palitos que están como por afuera, hechos como de azúcares, que van como detectando qué hay fuera del medio y la célula recibe como señales a partir de eso. También tiene el colesterol, que tiene como una función como de darle fluidez en la célula. El colesterol al fin y al cabo es un lípido, es una grasa. También la grasa es como que si ustedes se mojan las manos con un aceite, las, las manos como que van a pasar como más fácil, no va a raspar. Entonces, eso le da como más flexibilidad y movilidad a la célula. También tiene unas proteínas que permiten el paso de ciertas sustancias, pero que en esta oportunidad no las vamos a ver. Se compone de una doble capa de fosfolípidos. Esta es una capa de fosfolípidos. eh, Tiene la cabeza que es hidrofílica y las colas que son hidrofóbicas. Eso básicamente porque la cabeza tiene una carga polar y las colas tienen una naturaleza más lipídica, son lípidos, son grasas. Entonces no tienen mucha afinidad por eso y por eso permiten de cierta forma como aislar a la célula del medio externo. Lo que acabo de decir, de verdad no sé qué me la cabeza ahora con eso, pero es para que tengan un poco de contexto para lo que van a ver más adelante. Ya. Transporte de sustancia. Función, ya. Acá está subrayado lo más importante. Su función es la selección, difusión, absorción y secreción de sustancias provenientes del medio interno como externo. Acá hay una pregunta, voy a leerla. Ya. Van re bien, ya. Ya, la pared celular. La pared celular nosotros la tenemos en las plantas, en los hongos, en las bacterias y las arqueas, que las arqueas son como una cosa media rara.
como que no es ni planta, no es ni animal, es como que está todo mezclado. Eh, y la célula celular, básicamente, la pared celular es como el meme que nosotros tenemos acá. La pared celular y la célula. La pared celular se la juega por la célula, pero se la vive por la célula. Porque la verdad, como que la célula no podría vivir sin la pared celular en el tipo de condiciones que viven. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una célula vegetal eucarionte, y acá nosotros tenemos la membrana plasmática, y encima de la membrana plasmática tenemos la pared celular. Entonces la pared crece al nivel superior de la membrana celular. Y la función principalmente de esto es que mantiene la forma y el tamaño de la célula. Se compone prácticamente como por polisacáridos, que son unos azúcares, y eso le otorga rigidez y protección. Recordemos, por ejemplo, o integrémoslo con el caso de las plantas. Si ustedes son un cactus, están en medio del desierto, ustedes no pueden ser como un animal. El animal se tiene que guardar bajo el sol, no puede aguantar estar como a sol directo, porque tampoco sus células están especializadas para poder sobrevivir a eso. Entonces, el cactus, como para poder sobrevivir, necesita una pared celular que le permita tener una mayor retención de líquidos y permitirle a la célula a nivel interno expandirse y contraerse, porque puede disminuir el volumen de agua en un momento. Si eso pasa, necesita algo, un recubrimiento externo que pueda permitirle a la célula sobrevivir. ¿Se entiende la idea? Ya. Eh, Algo muy curioso es que cuando ustedes, ahora que estamos en otoño, salen a caminar y hay hojas en el suelo, en las avenidas, en la calle, lo que está sonando es la pared celular. Por eso las hojas son rígidas, por la pared celular. Que la pared celular, como les dije, se componía de azúcares. Entonces son rígidos. Por eso las hojas son rígidas. Entonces, cuando suenan las hojas, la pared celular está sonando. Ya. Cápsula celular. Si ustedes son una célula y están literal en el peor escenario que podrían estar, como en las fotos de acá, como que caen rayos, que les viene un meteorito, y están en un mar que tiene ácido sulfúrico dando vueltas, que hay azufre en el aire, que hay poco oxígeno, ustedes no les basta ni con la membrana ni con la pared celular, necesitan una cápsula. Y por ejemplo, en el caso de las bacterias y los hongos más primitivos, necesitan una cápsula porque no están adaptados a vivir en ambientes que son, o sea, están adaptados a vivir en ambientes que son muy, muy brutales, muy peligrosos, donde ninguna célula como las de nuestro cuerpo podrían vivir. Entonces, su función principal es como servir de barrera ante agentes externos, principalmente, como los cambios de temperatura, los cambios de humedad muy bruscos, si hay un cambio de acidez. Por eso está principalmente presente en las bacterias. Los hongos también, por ejemplo, las esporas de los hongos tienen una cápsula celular, porque si no, no se podría propagar, estaría como muy expuesto al medio. Eh, Eso. Y ahora vamos a ver el citoplasma, ¿ya? Y me voy a volver un poco, ya. Acá tenemos la célula, acá tiene su cápsula, su pared y su citoplasma, su membrana y su citoplasma. El citoplasma es al fin y al cabo lo que hay adentro de la célula. Acá tenemos la célula procarionte. Y acá tenemos el caso de una célula eucarionte vegetal. El citoplasma, al fin y al cabo, es el líquido que está al interior de la célula. Entonces, nosotros tenemos la membrana plasmática y debajo está el citoplasma. Para que les quede como, para que los puedan asociar con algo, para recordarlo, cito significa célula. Plasma es como algo líquido, por así decirlo.
Entonces, es el líquido que está al interior de la célula. Definición muy importante, es interno a la membrana plasmática y es externo al núcleo de la célula. Esto que nosotros vemos acá es el citoplasma, ¿ya? Pero este es el núcleo de la célula. El núcleo de la célula no tiene citoplasma, tiene nucleoplasma, que es algo totalmente diferente. Entonces, si ustedes tienen el núcleo, lo que está por fuera del núcleo, o sea, esto, eso es citoplasma. Ya, acá pasamos a ver el núcleo y el nucleolo. Vale decir que la célula como que no puede vivir mucho sin su núcleo, porque es dentro del núcleo donde se sintetiza el material genético. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le sacamos el núcleo a una célula, la célula no va a poder, por ejemplo, realizar su proceso de replicación, no se va a dividir, no va a generar más individuos de su mismo tipo celular. Entonces va a tener un tiempo de vida limitado o simplemente va a dejar de existir. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo, algo que es muy importante que sepan, porque la prueba ahora se basa como en que ustedes aprendan como los casos más representativos de lo que le van a poder preguntar, es por ejemplo el caso del eritrocito. El eritrocito es básicamente lo que le dicen glóbulos rojos, eh, que son las células sanguíneas que se encargan del transporte de oxígeno y dióxido de carbono dentro dentro de dentro de nuestro organismo. Entonces llega un momento en que, por ejemplo, hay una célula y nuestro cuerpo le saca el núcleo, porque la función principal del eritrocito es el transporte de sustancias. Nosotros no queremos que el eritrocito haga como una función metabólica y se siga dividiendo, no. Nosotros lo único que necesitamos es que sirva para el transporte. Por eso a la célula se le saca el núcleo, porque su función principal es esa. Eh, Ahora, muy importante también que entiendan que el núcleo es básicamente como la fábrica de la célula. Es eso. Dentro del núcleo tenemos acá el nucleoplasma. Dentro del nucleoplasma, si nosotros vamos más profundo, tenemos el nucleolo. El nucleolo es una región donde se acumulan una serie de proteínas y azúcares que se van a encargar de la producción de los ribosomas. Más adelante vamos a ver qué son los ribosomas en la presentación. Entonces, en esta región como que se ensamblan o se constituyen como las partes básicas de lo que vendría a ser el ribosoma. El núcleo los produce y luego eso va migrando hasta llegar a esta sección que se llama poro nuclear, que es una abertura, donde salen y entran sustancias al núcleo. Y ahí va el ribosoma y sale. Y se desarrolla y se complementa con otras cosas, pero eso es otro tema. Importante, el núcleo tiene un sistema de doble membrana. Eh, Hay varios organelos que tienen un sistema de doble membrana, pero básicamente en eucariontes son tres. El núcleo vendría a ser un organelo que tiene un sistema de doble membrana. Yo sé que se pueden marear con el tema como doble membrana y como tener un problema con asociar eso. Así que básicamente ustedes piensan que es como una membrana plasmática, porque se compone como de litio y todo eso, pero que está al fin y al cabo como recubriendo el núcleo. No es exactamente una membrana plasmática, pero es como una membrana plasmática porque le permite al núcleo tener una cierta selección de lo que está dentro y fuera del, de él, o sea, como con el citoplasma. Ya, ahora vamos con los ribosomas. Acá ven que este viejo ribosoma sintetiza proteínas como un toro. ¿Por qué? Porque el ribosoma lo que hace es eso, esa es su función principal, sintetizar aminoácidos que después se convierten en proteínas. Hay proteínas que son especiales, que cumplen una función determinada. Cuando estas son activadas,
por otras sustancias. Eso lo llamamos enzimas. Entonces, las enzimas son un tipo de proteína. Entonces, cuando les digan como, no les van a decir probablemente que una cosa es una proteína, y ustedes van a tener que reconocer que es una proteína, pero les van a poner que es enzima. Pero proteínas y enzimas son bastante parecidas. Una enzima básicamente permite la realización de un proceso como dentro de la célula, pero sigue siendo una proteína. Y por eso es producto de los ribosomas. Los ribosomas, como les decía anteriormente, sintetizan aminoácidos. Acá nosotros vemos una cadena en la que está sintetizando el ribosoma que se compone de aminoácidos. Eso también parece que lo van a ver más adelante en otra clase, pero les hago un adelanto para que tengan más contexto. Los ribosomas. ¿Dónde nosotros tenemos los ribosomas? Nosotros tenemos ribosomas acá, a la capa como externa del núcleo, en lo que vendría a ser la membrana nuclear. Nosotros, como en el borde y a exterior, tenemos insertados los ribosomas, principalmente para sintetizar proteínas o cosas así que vienen saliendo del núcleo y que no pueden ser como muy estables. Tienen que llegar hasta ahí, sintetizarse y desplazarse al medio. Nosotros también las tenemos insertas en el retículo endoplasmático rugoso, también en la mitocondria, y también hay ribosomas dispersos en el citoplasma, básicamente porque si hay que sintetizar algo en diferentes partes de la célula, como que la orden para sintetizar una proteína no va a darse la vuelta por toda la célula para sintetizar algo que necesita tener al lado. En ese sentido. Ya. Acá tenemos los retículos. Eh, Se les llama retículo endoplasmático o complejo reticular. Se ocupan esos dos términos. Pero ¿dónde se ubican estos retículos? Nosotros tenemos el núcleo e inmediatamente al lado, me voy a devolver también, acá tenemos el núcleo y al lado tenemos el retículo endoplasmático rugoso y después tenemos el retículo endoplasmático liso. Entonces, esto tiene una continuación. Entonces, el retículo está pegado al núcleo, recubre cierta sección del núcleo y eso continúa. Tiene unas estructuras como de sacos aplanados. Y eso se conecta de cierta forma por dentro y eso se acopla al retículo endoplasmático liso. La función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de aminoácidos que van a constituir o formar las proteínas o enzimas. ¿Por qué es capaz de hacerlo esto? Porque, como les dije anteriormente, el retículo endoplasmático rugoso tiene gran cantidad de ribosomas insertos en él. Tiene muchos ribosomas, tiene mucho. Por eso, nosotros acá tenemos a B11 del retículo endoplasmático liso, que como ustedes la ven, tiene como varios puntos, tiene varios ribosomas insertados en ella, que son capaces de sintetizar las proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso no presenta ribosoma, por ende no sintetiza proteínas. Muy importante, no sintetiza proteínas, sintetiza lípidos. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una molécula, quiero crear algo, el núcleo manda la señal, esa señal viaja por los retículos, el retículo sintetiza una proteína por medio de los ribosomas y esta proteína va viajando. Entonces llega a, por ejemplo, acá al retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático liso le añade un lípido, le añade una grasa o le hace un recubrimiento de grasa como una gota de aceite para formar cierto tipo de estructuras.
Hasta acá, ¿tienen alguna duda sobre algo o no? ¿Tienen dudas? ¿Van bien? ¿Van? ¿Quieren que les repita algo? ¿Tienen dudas con algo? Sí, no, no. Ya. Vamos a seguir porque estamos igual más o menos en la hora. Ya, tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto básicamente es como la chica de los plumones de la célula. ¿Por qué es la chica de los plumones? Porque le gusta tener todo ordenadito, todo bonito, le gusta tener varias cositas y ocuparlas como para darle orden a lo que tiene como a su disposición. Eh, Tiene, por ejemplo, filamentos intermedios, tiene microtúbulos, tiene filamentos de actina que le permiten organizar a nivel interno la célula. También le permite darle a la célula la capacidad de elasticidad y sostén interno. Todo esto lo hace presentando proteínas y carbohidratos en su estructura. Estos filamentos o microtúbulos tienen diferencias estructurales y moléculas que se diferencian en su interior que le cambian la función. No es importante que ustedes se sepan como las diferencias entre los microtúbulos, no, no es necesario. Pero saber que el citoesqueleto genera muchas fibras y muchos microtúbulos para poder organizar la estructura interna de sus organelos. Ahora vamos al complejo de Golgi. El complejo de Golgi, al fin y al cabo, es como el estilista de la célula. ¿Por qué el complejo de Golgi es el estilista de la célula? Porque el complejo de Golgi lo quiere arreglar todo. Tú le pasas una proteína, te la arregla. Tú le pasas un azúcar, te lo arregla. Le pone esto, le pone lo otro para hacer que funcione, para que ande bien. Entonces lo que hace el Golgi es modificar las proteínas, los lípidos y empaquetar vesículas, que son estas como gotitas como de aceite que le permiten exportar cierto tipo de moléculas de gran tamaño fuera de la célula. Eh, la función, otra función importante de los retículos, no, del complejo o aparato de Golgi es la construcción de los lisosomas, que también lo vamos a ver acá más adelante en la presentación. Su principal función es como sintetizar de cierta forma como hidrato de carbono y también añadir ciertos materiales o contenidos a alguna proteína, le añade por ejemplo un carbohidrato y eso le da una funcionalidad distinta a una vesícula, a una molécula. Acá tenemos los lisosomas. El lisosoma básicamente lo que eh, es el basurero general de la célula. Ustedes tienen el basurero, probablemente ustedes tienen como toda la basura ahí, porque es eso es el lisosoma, como que todos los residuos en general van al lisosoma, como el basurero común. Por eso tienen muchos lisosomas la célula eucarionte animal. Entonces nosotros, por ejemplo, acá tenemos la ruta de generación de un lisosoma, que es lo que se relaciona con lo que venía diciéndoles anteriormente. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza una proteína, después eso se va al liso, le hace como la gotita de aceite, lo pasa por el complejo de Golgi, y el Golgi lo que hace es que le pega un carbohidrato, que reconoce, por ejemplo, cierto residuo, cierta molécula. Entonces el lisosoma, por ejemplo, se dirige al compuesto que fue, por ejemplo, absorbido o fagocitado por la célula y va y lo degrada. Lo convierte en compuestos o elementos que la célula pueda utilizar para
ocuparlo en su metabolismo o en sus funciones. Ahora vamos con el peroxisoma. Entonces, usted con la foto de acá. Pero el peroxisoma es cuando ustedes, por ejemplo, tienen un basurero, pero el basurero no es cualquier basurero, sino que ustedes tienen que tirar ahí lo que es más peligroso, lo que es más dañino. Por ejemplo, no sé, residuos radioactivos, o ustedes tienen, por ejemplo, esa como cosas o basureros amarillos que tienen, por ejemplo, cuando ustedes les van a sacar sangre, bueno, en los hospitales tienen unos basureros amarillos chiquititos que están especializados como para guardar como residuos que son muy peligrosos. Eso es el peroxisoma, como que es un organelo celular que se encarga de guardar o digerir sustancias que son muy dañinas para la célula. Esos son los compuestos hidrogenados. Eh, por qué existe el lisosoma? Básicamente el peroxisoma, porque su función es básicamente prevenir el estrés de sustancias oxidantes. Por eso previenen el estrés oxidativo de la célula. Acá sale la formación. Y, por ejemplo, tiene acá una forma que es como de esfera, como de globito. Eso es un peroxisoma, que se parece bastante al lisosoma, pero, repito, no son lo mismo. El peroxisoma trata con cosas que son más tóxicas. Eh, ¿Dónde ustedes ven al peroxisoma haciendo su mayor acción? Por ejemplo, acá tenemos un proceso como muy esencial del organismo y de las células, que es el ciclo de Krebs, que es el proceso que básicamente se encarga del proceso de generación de la energía que nosotros tenemos dentro de la célula. En el ciclo de Krebs se van a generar o se van a utilizar bastantes tipos de compuestos y estos compuestos, por ejemplo, acá nosotros vemos que acá hay un hidrógeno. Entonces, el residuo del proceso es un hidrógeno. Entonces, el peroxisoma va y le saca el hidrógeno, lo tira para afuera. Por ejemplo, acá el peroxisoma lo toma y lo hace agua oxigenada. Acá también pasa lo mismo. Llega un compuesto que viene con hidrógeno y lo que le hace el peroxisoma es volverlo agua o agua oxigenada. Entonces lo convierte como en sustancias menos dañinas para lo que es la célula. Mitocondrias. Mitocondria empieza con M de Monster. Ustedes ven una mitocondria, inmediatamente ustedes piensen en una Monster, porque la función de la mitocondria es la producción energética de la célula. También cumple funciones metabólicas, pero su principal proceso es la generación o producción de la energía mediante la producción del ATP, adenosín trifosfato. Eso lo hace mediante el ciclo de Krebs. Entonces, hay que hacer esta asociación. Mitocondria, energía, ciclo de Krebs, ATP. Esos son los conceptos que ustedes tienen que asociar. Eh, la mitocondria es tan bacán, llega a ser tan bacán este organelo que nosotros tenemos dentro de las células eucariontes, que tiene sus propios ribosomas, o sea que genera sus propias proteínas, tiene como organismos especializados para generar sus propias proteínas, sin tener que mandarlas afuera de la célula, sino que las puede hacer como la mitocondria por sí misma. Tiene su propio material genético, tiene un sistema de doble membrana, y es por esto que se cree que la célula, o sea, que la mitocondria proviene de otra célula, que proviene fuera, que es una célula que al fin y al cabo fue ingerida por otra y creció. Porque si ustedes ven acá, por ejemplo, tiene su material genético, tiene una membrana, tiene ribosoma, que produce su propia energía, cumple básicamente con todos los criterios como para poder ser un organismo aparte, pero no es un organismo aparte. Por eso se cree que vino de otro organismo externo. Procesos muy importantes donde participa es la producción de ATP, la respiración celular y la muerte celular programada, que es la apoptosis. Ahora yo los invito a hacer fotosíntesis. Ya, porque vamos a hablar del cloroplasto. El cloroplasto
se ubica principalmente en células eucariontes vegetales. Puede estar, en biología siempre hay excepciones, puede estar en otro tipo de células, pero en el caso de las células son muy abundantes y están muy desarrollados en las células vegetales. Acá nosotros tenemos el núcleo, ahí tenemos cloroplasto. Como vemos, existen varios cloroplastos. Estos tienen como varias secciones, pero eso no se va a ver ahora. Y su función principal es producir la glucosa. Entonces, para tener la glucosa, realizo el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis me permite a mí generar glucosa, que luego las mitocondrias van a ocupar y van a generar energía para que la célula los pueda ocupar. Su característica principal es que son muy verdes y eso básicamente es por la clorofila. También es un organelo con doble membrana. Entonces, ¿recuerdan que antes le había dicho que existen tres organelos que tienen doble membrana? Ya, estos son eh, el cloroplasto, la mitocondria y el núcleo. Esos son los tres organelos, tres únicos organelos celulares que tienen un sistema de doble membrana. Recuérdenlo porque también lo preguntan harto en la prueba. Ahora vamos con las vacuolas. La vacuola básicamente es como la tía que cuando viene el terremoto te llama al tiro y te dice junten agua. Porque eso es lo que hace la vacuola. Junta agua, junta mucha agua. La célula siempre se prepara para momentos donde no va a tener agua. Eh, por eso las células vegetales generan esta especie de vacuolas que están más o menos en el centro de la célula para acumular líquidos. Porque si yo soy una planta, tampoco sé cuándo me va a caer el agua, cuando yo voy a tener el agua, entonces tengo que guardar agua y tengo que guardar harta agua. Porque si yo estoy expuesto a muchos tipos de cambios climáticos, necesito hacer eso porque si no me voy a morir. Entonces la célula genera esta estructura interna que es la vacuola central para que la célula vegetal pueda seguir funcionando a pesar de que no tenga una fuente constante de agua proveniente del medio externo. También estas pueden estar en células animales y pueden estar en procariontes, pero para la prueba eso no les va a entrar, porque la verdad es que son así de pequeñas, son muy pequeñas. Entonces, no les va a entrar para la prueba, pero se los menciono como para que igual lo tengan en consideración y porque les voy a compartir un material, o no sé si ya se lo habrán compartido, de un documento donde sale una tabla, donde salen las diferencias como ya, ¿este organelo está presente en las procariontes? Sí. ¿Está presente en la eucarionte animal? Sí, no. Ahí en el documento está todo estructurado, pero guíense por lo que le estoy diciendo yo en la clase, porque puede que lo que yo le esté diciendo no salga en la tabla, porque esa tabla lamentablemente no la hice yo. Y yo revisé que hay un par de diferencias, así que guíense por lo que le estoy diciendo yo ahora. Eh, eh, Eso, y ahora vamos con el siguiente organelo. El siguiente organelo son los centriolos. Los centriolos básicamente son esta imagen de acá. Básicamente es que cuando alguien está como separando la pelea, el centriolo es ese de ahí que está agarrando a este para que no se pelee con el otro. ¿Por qué yo puse esta imagen? Porque los centriolos son uno de los principales organelos partícipes de la división a nivel celular. Es la división celular, la mitosis, la meiosis 1, la meiosis 2, son todos esos procesos en los cuales están presentes los centriolos. ¿Por qué están presentes los centriolos en eso? Porque su función es ordenar los microtúbulos que les había mencionado anteriormente, que están presentes en el citoesqueleto, dentro del citoplasma para que estos puedan separar los cromosomas y generar el proceso de división celular. Su característica es que son pequeños, que tienen huecos, que son cilíndricos, que son de color oscuro, que se ubican próximos al núcleo y que están presentes en las células animales. Las células vegetales no tienen centriolos, no presentan centriolos porque la célula vegetal,
como que tiene su pared celular y la pared celular como que se aplasta cuando llega el momento de hacer como la mitosis. Entonces se aplasta y se divide. No hace ese proceso de separar los cromosomas con los centriolos. Entonces eso es muy importante considerarlo. Tenemos los cilios. Cilios son pelos, o sea, asócialo con eso, son pelos. Acá tienen una cobaya peluda, eh, precisamente porque esa cobaya en alguna parte de su cuerpo tiene cilios, porque es un animal, todos somos animales. Acá hay una foto microscópica de cómo son los cilios, como le digo, son pelitos. Los cilios son diferenciaciones que ocurren a nivel apical o en la superficie de la célula. Entonces, esto es una célula y acá me salen pelitos que yo puedo mover, que esa es una gran característica de los cilios, que son estructuras o diferenciaciones que tienen la capacidad de generar movilidad de lo que está arriba. ¿Qué es lo que se puede mover? Se pueden mover sustancias o se pueden mover células. Por ejemplo, tenemos el aparato respiratorio, que el aparato respiratorio eh, tiene células en su superficie y como para poder movilizar lo que es el moco, las sustancias, hacia las partículas y que este moco como que pueda expulsarlas o absorberlas, existen los cilios. Los cilios van moviéndolo hasta que llegan hasta el punto donde se encuentra como el cuerpo extraño, y ahí va llegando el moco y se va acumulando. También tenemos el caso de las trompas de falopio. Acá, si ustedes como que han visto alguna foto de un útero, están los ovarios, están las trompas y está el útero. Las trompas, para que el ovocito, cuando a las mujeres les llega la menstruación, o sea, les llega la ovulación una vez al mes, el, el óvulo vaya viajando y se vaya moviendo por la trompa y no se quede estancado. Es decir, va haciendo esto. Entonces va moviendo la célula, la va desplazando para que llegue finalmente al útero. Muy importante es que está solo presente en células eucariotas. Las células vegetales no tienen cilios. Los flagelos. Los flagelos son estructuras alargadas que están presentes tanto en bacterias como en células eucariotas. Ejemplo clásico es, por ejemplo, la bacteria Escherichia coli, que nosotros tenemos acá un ejemplo de bacteria. En el caso de la Escherichia coli, como que tiene varios flagelos, tiene una cantidad grande de flagelos que le permiten darle movilidad en medios. Por eso la Escherichia coli abunda, por ejemplo, en el agua estancada, porque la bacteria tiene la capacidad de desplazarse, de moverse en un medio líquido. Y por eso tiene, por ejemplo, flagelos, que son estas colas que le otorgan movilidad a la célula en un tipo de medio. Tenemos, por ejemplo, el caso de los humanos, los espermios, los espermatozoides. Eh, Se generan, se producen los espermatozoides, pero la única forma de que el espermatozoide pueda llegar y pueda realizar la ovulación es que esté dentro del semen, que pueda llegar al óvulo mediante un medio líquido. Y eso solamente puede lograrse con la movilidad de los espermatozoides. Por eso los espermatozoides tienen un flagelo, tienen una cola, porque si no, no se podrían mover en un medio líquido ni jamás podrían realizar la fecundación. Ahora ya terminamos la parte teórica. Si alguien necesita salir o hacer otras cosas, genial, ya pasamos la parte teórica, ahora vamos con la revisión de los ejercicios. Por eso es muy importante que participen, que digan sus dudas en esta parte de la clase. Yo sé que ya es tarde, que ya nos pasamos del horario, pero tuvimos un problema como con coordinación al momento de realizar la clase. Así que si de verdad se quieren salir, sálganse y si quieren seguir acá, sigan. Porque esta parte de verdad es súper importante, de hecho la parte más importante de la clase. Yo ocupé de referencia los ejercicios PAE del año anterior y ahora vamos a comenzar. Acá tenemos, ya, les voy a leer la pregunta porque probablemente yo sé que están cansados.
Si experimentalmente se inhibe la función del retículo endoplasmático rugoso en una célula pancreática, ¿cuál de los siguientes procesos se verá directa e inicialmente afectado? Vayan dejando sus respuestas en el chat de texto, por favor, y ahí las discutimos. Si pueden poner por qué ustedes creen que esta es la alternativa, escríbanlo, por favor. Ya les voy leyendo las alternativas. A, exocitosis. B, división celular. C, respiración celular. D, síntesis de enzimas. E, transporte intracelular. D, dice Benjamín. Em, ya, sí. D, D, D. Ya, correcto. Correcto, es síntesis de enzimas. Acá la explicación de lo que les decía anteriormente. Las enzimas, al fin y al cabo, son una proteína con función. El retículo endoplasmático rugoso participa en el proceso de creación de las proteínas. Por eso en esta alternativa se vería afectado la síntesis de enzimas. Ahora vamos a la siguiente. Ya. Eh, ya. Un grupo de investigación busca determinar qué estructura celular permite que ciertos organelos se mantengan sujetos y relativamente estables en el citoplasma de una célula eucarionte. Para esto formaron tres grupos con el mismo tipo de células en cultivo, aplicando a cada grupo uno de los tratamientos siguientes. 1. Reducción del complejo de Golgi. 2. Reducción del citoesqueleto. 3. Remoción de la envoltura nuclear. Finalmente, se midió el porcentaje de células que presentaban organelos sujetos y estables en cada grupo tratado y en un grupo control. El grupo control es el grupo que a ustedes no le aplican ningún tratamiento. El gráfico siguiente muestra los datos obtenidos. Acá tenemos dos ejes. En un eje vemos el porcentaje de células con organelos, sujetos y estables, y luego tenemos los diferentes grupos. El grupo 1 es el control, tenemos el complejo de Golgi reducido, con citoesqueleto reducido y sin envoltura nuclear. Acá se presentan, se grafican las variaciones. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es coherente con la metodología y los datos expuestos? A. El complejo de Golgi, el citoesqueleto y la envoltura nuclear en conjunto mantienen sujetos y estables los organelos en el citoplasma. B. El complejo de Golgi y la envoltura nuclear mantienen sujetos y estables a los organelos del citoplasma, en el citoplasma. C. La envoltura nuclear mantiene sujetos y estables a los organelos en el citoplasma. D. El citoesqueleto mantiene sujetos y estables a los organelos en el citoplasma. ¿Qué dicen? Y acá dicen D, 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 D. Ya, sí. Efectivamente es D. De citoesqueleto. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Si a una célula eucarionte se le inyecta un marcador químico, el cual se une exclusivamente al ADN, ¿en cuál de las siguientes estructuras celulares debería verificarse la presencia de dicho marcador? Vayan dejando sus respuestas. A, en la membrana plasmática. B, en la pared celular. C, en las mitocondrias. D, en el retículo endoplasmático. E, en los lisosomas. Ya, Benjamín dice A, dice Nelson. ¿Qué dice el resto?
Ya. La respuesta correcta es mitocondrias. ¿Por qué mitocondrias? Yo sé que parece muy confuso, pero la verdad, la membrana plasmática no puede vivir el ADN. Ya, si alguien le dijo eso, les mintió toda la vida, pero la verdad, en la membrana plasmática no puede vivir el ADN. Pueden vivir las proteínas, puede vivir el ARN mensajero, pero no vive el ADN. El ADN no puede estar como así en la vida, así como en medio de la célula. El ADN solo puede estar dentro del núcleo. Pero como acá nosotros no tenemos la opción de núcleo, que sería como la primera opción, tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias, como les había dicho anteriormente, se cree que fue otro organismo que se metió dentro de otro y se empezó a desarrollar dentro de él o a establecer una relación con él. Porque la mitocondria tiene su membrana, tiene sus ribosomas y tiene su propio material genético. Tiene su propio ADN, ácido desoxirribonucleico. Por eso en este caso la respuesta es mitocondrias. Ya. Ahora vamos con la siguiente. Ya. En una investigación se determinó la cantidad relativa de mitocondrias, núcleos y lisosomas presentes en dos tipos de células, uno y 2, de un mamífero, ambos sincronizados en la misma etapa del ciclo. El siguiente gráfico muestra los datos obtenidos. Un eje tiene la cantidad relativa de células en unidades, una escala de unidades, y acá tenemos el grupo 1 de la célula 1 y el grupo 2 de la célula 2. Acá se separan por los organelos que tienen, mitocondrias, núcleos, lisosomas. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es una deducción correcta sustentada por la información del gráfico? A. La célula 2 podría ser un glóbulo rojo. B. La célula 1 podría ser una célula muscular. C. La célula 1 y 2 provendrían del mismo tejido. D. La célula 1 tendría más desarrollado el complejo de Golgi que la 2. Vayan dejando sus respuestas. Ya, Benjamín dice B. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Nelson? ¿Qué dice Rocío? ¿Qué dice Catalina? Ya, si no saben, está bien. O sea, igual el ejercicio es como es confuso. Yo cuando revisé esto como que fue difícil leerlo. Precisamente porque no se entiende muy bien así. Hay que verlo bien, rayar esto. Por eso siempre tratan de los ensayos de rayar y hacer la mayor cantidad de ensayos presencialmente. Y si no las pueden como ir a rendir como un preuniversitario o a un ensayo masivo de alguna universidad que lo dé de manera gratuita, tratan de rayar mucho y subrayar mucho y como agrupar bien los datos y ver bien la pregunta, porque igual es como hay preguntas que son así como medias enredadas y uno se pierde. Em, Ahora vamos a ver la respuesta. Y sí, probablemente es una célula muscular. Eh, Uno tampoco como que podría decir que ya, sí, definitivamente es una célula muscular porque sí, sino que básicamente es una célula muscular porque tiene características, sí, de una célula muscular, pero las otras son incorrectas.
¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos que la célula 1 tiene una alta cantidad de mitocondrias, tiene una alta cantidad de núcleos y tiene una baja cantidad de lisosomas. En cambio, la célula 2 tiene una cantidad de mitocondrias considerablemente menor, una cantidad de núcleos considerablemente menor y una cantidad de lisosomas considerablemente mayor. Entonces, probablemente la célula tipo 2 sea una célula del sistema digestivo, porque no tiene tantos núcleos, tiene sí sus mitocondrias, pero tampoco son tan abundantes, pero tiene muchos lisosomas. Su función principalmente es digerir cosas. Entonces, la célula 2, por ejemplo, no puede ser un glóbulo rojo, porque la función del glóbulo rojo no es mm, digerir cosas. La función del glóbulo rojo es transportar cosas. Entonces, no tendría por qué tener un lisosoma. La célula 1 ¿podría ser una célula muscular? Sí. ¿Por qué puede ser una célula muscular? Porque la célula muscular, ustedes, por ejemplo, al moverse, necesitan ocupar mucha energía. Uno no lo cree, no lo ve, pero por ejemplo, los músculos necesitan mucha energía para moverse. Por eso ustedes pueden dar una vuelta a trotar y se van a cansar muy rápido, porque la célula muscular consume mucha energía. Y como consume mucha energía, necesita muchas mitocondrias. Y una característica principal del tejido muscular es que tiene varios núcleos. O sea, una célula muscular puede tener, en general, son binucleados. O sea, tienen el músculo estriado, el músculo que nosotros tenemos en el cuerpo, el que ustedes pueden mover, tiene dos células generalmente en ella. Em, entonces tienen mucho más núcleos ese tipo de tejido porque necesita generar proteínas, generar sustancias de una manera muy rápida, porque ustedes tienen que moverse rápido y crecer rápido ante una situación de peligro y tienen que reaccionar. Por eso la célula necesita muchas mitocondrias y necesita mucho el núcleo. ¿Las células 1 y 2 provendrían del mismo tejido? Sí, podrían venir perfectamente del mismo tejido, pero la verdad como que no es tan correcta. Y la célula 1 tendría más desarrollado el complejo de Golgi que la 2. No, porque no tiene nada que ver que una célula requiera mucha energía y que tenga muchos núcleos a que tenga que tener muchos Golgi. Tendría que ver más con el Golgi si, por ejemplo, tendría una cantidad más alta de lisosomas, pero no es el caso. Ya, ahora vamos con la siguiente. Considerando la relación entre estructuras y función celular, ¿cuál de los siguientes tipos de células podría utilizarse como un modelo apropiado para el estudio del funcionamiento de los lisosomas? A. Glóbulos rojos. B. Neuronas motoras. C. Células musculares contráctiles. D. Células pancreáticas glandulares. E. Glóbulos blancos fagocitarios. Vayan dejando también sus respuestas. Acá Benjamín dice D. Ya. ¿Y dice el resto? Ya, sí, es esa. Es la D. A ver, uy, salir de acá. Ya, los fagocitos. Era la E, no sé si era la D o la, pero no puedo salir de acá. Ya. Es la E. Esa es la respuesta E. Ahora, ¿por qué ese? Acá nos están hablando de los lisosomas. Como habíamos aprendido anteriormente, los lisosomas tienen una función de digerir, de tragar, de comer. Por eso están en los enterocitos, células digestivas. O también están en las células inmunitarias, que por ejemplo tienen que degradar células que son atípicas o sustancias pertenecientes como al cuerpo externo que sean posiblemente peligrosas, o bacterias o virus que anden rondando por nuestro organismo a nivel del torrente sanguíneo.
Entonces un glóbulo rojo no podría ser, porque la función del glóbulo rojo es transporte, no tiene que digerir. Las neuronas, su función es la transmisión del impulso nervioso, por lo cual no tienen por qué tener lisosoma. La C, células musculares tan contráctiles, tampoco. El músculo no tiene como que digerir tantas cosas. El músculo tiene que metabolizar cosas, pero no tiene la necesidad de digerir porque para eso no está enfocado la célula. Células pancreáticas glandulares. eh, Esa estaría como más relacionada como con la síntesis de proteínas y lípidos, pero no es el caso. Y finalmente nosotros tenemos los glóbulos blancos fagocitarios. Los glóbulos blancos fagocitarios o fagocitos, fago viene de comer y cito viene de célula. Entonces los fagocitos son células que comen a otras células o partes de esas células. Esto lo hace generando el lisosoma. La célula agarra, se traga, se fagocita a la otra célula o a la parte de esa célula, después como que la absorbe y llega el lisosoma, se mete dentro de esta vesícula o globo formado por la membrana plasmática, porque la membrana plasmática se encarga de la formación de las vesículas. El lisosoma se dirige ahí y empieza a degradar el fragmento de la célula, la parte de la célula, o incluso hay casos donde como se engulle como una célula como entera. Entonces eso se degrada y eso después la célula ¡pup!, lo tira para el medio extracelular o trata de aprovechar lo que se puede de ella. Ahora ya terminamos la parte la parte de los ejercicios, así que si tienen que ir, pueden hacerlo, y si se quieren quedar y quieren resolver alguna duda o si tienen un ejercicio de algo que me quieran mostrar para ayudarles en eso, lo pueden hacer. Pero la clase oficialmente como que habría concluido hasta aquí. Si ustedes quieren quedarse, les repito, pueden quedarse y me pueden hacer las consultas. Pero eso, espero que les haya gustado la clase, que les haya quedado más claro. Este material yo lo voy a mandar para que lo puedan ver, lo puedan consultar, para que puedan hacer el quiz que salía ahí anteriormente, lo pueden realizar. Y eso, espero que les haya gustado mucho la clase. Conllevó mucha preparación, como 2 días preparando la presentación, porque lo importante acá es que ustedes como que asocien eh, el organelo con ciertas cosas, ya que eso les va a permitir, por ejemplo, entender los tipos de ejercicios y saber obviamente los casos como más representativos donde pueden estar. Entonces, una buena forma de estudiar es que ustedes pueden buscar el organelo y dónde éste encuentra más presente y pueden igual ir estableciendo relaciones. Y lo más importante aquí no es como que tengan que saber de memoria la función del organelo, sino como eso, asociarlo como con procesos que ocurren en diferentes tipos de células y en el propio organismo. Así que eso, espero que le haya gustado mucho la clase. Chao, que les vaya bien.